Antes de empezar la historia, cuéntanos desde donde lo ves dejando un comentario abajo. Si te gusta el vídeo, no olvides darle al me gusta y suscribirte. Que tengas un buen día. Disfruten la historia. Emma estaba junto a la ventana de su pequeño pero acogedor apartamento en Springdale, con una humeante taza de té de manzanilla en la mano mientras el viento otoñal danzaba entre las hojas ambarinas del exterior. Su vida era tranquila, ordenada y predecible, como a ella le gustaba. Daba clases de segundo grado en la escuela primaria local, hacía voluntariado los fines de semana en la biblioteca y los domingos por la mañana asistía a la misma iglesia de campanario blanco en la que había crecido. Lo familiar le reconfortaba. Pero esa mañana, su teléfono vibró con un mensaje que rompió su tranquila rutina. «Necesito verte esta noche». «¿Cenamos en mi casa?» «Es importante». «Liam». Liam Harper, con solo leer su nombre, sintió un nudo en el corazón, una extraña mezcla de nostalgia e incertidumbre. No era un hombre cualquiera. Era su mejor amigo desde la infancia y ahora uno de los magnates tecnológicos más ricos de Estados Unidos. Habían crecido juntos en la misma cuadra, bajaban en bicicleta por las colinas de Springdale y compartían sándwiches de mantequilla de cacahuete en los viejos columpios detrás de la escuela. Liam siempre había sido audaz y brillante, incluso de niño, pero cuando sus padres murieron en un accidente aéreo a los 17 años, algo en él cambió. Emma había sido su ancla durante esa tormenta, su única estabilidad, e incluso cuando se fue a la universidad en California, incluso cuando el éxito lo llevó a Nueva York y más allá, su conexión nunca se desvaneció. Aún así, rara vez lo llamaba de repente. Esa noche, vestida con un suéter azul claro y vaqueros, Emma llegó a su ático en Manhattan, un espacio opulento de cristal y piedra, encaramado por encima del ruido de la ciudad. El contraste entre sus mundos siempre era desconcertante. Pero esta noche, había algo más. Una corriente. Una anticipación que no podía explicar. Liam la recibió en la puerta con un suéter negro y pantalones, descalzo, con las mangas arremangadas con naturalidad, como si no fuera uno de los hombres más poderosos del sector tecnológico. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos denotaban seriedad. Al principio, la cena transcurrió en silencio. Pasta gourmet, luz de velas, jazz suave de fondo. Hablaron de las cosas habituales de los estudiantes, su último proyecto de software, amigos en común de su país, pero en cuanto sirvieron el postre, Liam se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa, y su voz bajó y se volvió seria. «Necesito preguntarte algo, y sé que va a sonar descabellado», dijo. A Emma le dio un vuelco el corazón. «Vale. Quiero un hijo», dijo. «Llevo tiempo queriendo uno, y me he dado cuenta de que no quiero esperar más». Parpadeó, confundida. «¿Te refieres a la adopción?» «No», dijo en voz baja. «Quiero tener un bebé. Mío, pero con alguien en quien confíe. Alguien amable, honesto, alguien con quien pueda contar». Se le cortó la respiración mientras las implicaciones se desarrollaban en su mente. «Liam, no te estoy pidiendo que te cases conmigo», dijo rápidamente. «Esto no se trata de romance ni depresión. Me conoces mejor que nadie. He intentado salir con alguien. Siempre termina igual. Quieren la atención, el dinero, no a mí». Se levantó y empezó a pasearse, pasándose las manos por el pelo. «Eres la única persona que nunca ha querido nada de mí. Siempre me has visto». Emma no podía hablar, le temblaban los dedos alrededor del tenedor. «Sé que esto es un gran problema», continuó, con la voz más suave, «pero puedo encargarme de todo, de la atención médica, del apoyo, de los gastos. Estaré ahí en cada paso del camino. Y si dices que no, olvidaremos que esto pasó. No dejaré que nos arruiné, lo prometo». Ella lo miró fijamente, apenas respirando. «Me estás pidiendo que tenga a tu hijo», asintió. «Sí». Su mente daba vueltas. Miles de recuerdos la asaltaron. Su mano en la de ella después del funeral de sus padres, su primera pelea de bolas de nieve, la carta que le envió durante su primer semestre solitario en Stanford. Había tanta historia entre ellos, tanta confianza, y sin embargo, esto era algo completamente distinto. «Sigo siendo virgen», susurró sin poder contenerse. Liam se quedó paralizado. «Lo sé», dijo con voz reverente. «Siempre lo he sabido».
Y por eso te lo pregunto. Porque valoras las cosas que importan. Valoras la vida. La sala se quedó en silencio. Solo el lejano murmullo de la ciudad le recordaba que el mundo exterior seguía en movimiento. Emma se levantó y caminó hacia el ventanal, contemplando el resplandeciente horizonte. Su corazón latía tan fuerte que ahogaba todo lo demás. No estaba segura de que la asombraba más, si que él preguntara, o que una parte de ella no se sintiera ofendida ni asustada, sino profundamente conmovida. Soñaba con un niño, no en abstracto, sino de forma silenciosa y específica, pies diminutos sobre suelos de madera, canciones de cuna en la oscuridad, un amor tan tangible que le envolvía las costillas, pero no así. O tal vez exactamente así. Ella se volvió hacia él, con voz frágil. ¿De verdad pensaste en esto? Él asintió. Durante meses. ¿Y pensaste en mí? No podía pensar en nadie más. Volvió a sentarse, juntando las manos para que dejaran de temblar. Necesito tiempo. Claro, dijo al instante, rodeándola y arrodillándose junto a su silla. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo piénsalo. Ella lo miró a los ojos, esos mismos ojos en los que había confiado desde que tenía 10 años. No había rastro de manipulación. Solo esperanza. Y por primera vez en años, Emma sintió que el terreno se tambaleaba bajo sus cuidadosos planes. Un nuevo camino emergía, brumoso e incierto, pero extrañamente luminoso. Mientras el reloj avanzaba en la noche y Liam la acompañaba con delicadeza hasta la puerta, ninguno de los dos lo sabía aún. Pero algo irrevocable ya había cambiado. Se había plantado una semilla, y crecía más rápido de lo que ninguno de los dos podía ver. La primera vez que Emma conoció a Liam Harper, él tenía 10 años y estaba sentado solo en el banco de madera agrietado detrás de la escuela primaria. Su uniforme era demasiado rígido, su mochila demasiado nueva y su mirada demasiado vacía para un chico de su edad. Lo había estado observando desde lejos durante días, notando cómo se mantenía apartado durante el recreo, nunca se unía a los otros chicos en sus juegos caóticos y nunca sonreía, ni siquiera cuando la maestra lo elogiaba por su excelente calificación en matemáticas. Había algo en el que se sentía desplazado, como si no perteneciera del todo a este pequeño pueblo ni al mundo ruidoso que lo rodeaba. Así que, aquella ventosa tarde de martes, mientras los demás corrían tras un balón de fútbol entre la arena, Emma se le acercó con un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada envuelto en papel absorbente. Pareces tener hambre, dijo simplemente. Liam la miró, sorprendido. No lo soy. No pregunté, respondió ella, sentándose a su lado y colocando el sándwich entre ellos. Pero si cambias de opinión. Él no respondió, pero 5 minutos después, cuando ella empezó a tararear la melodía de unos dibujos animados que le gustaban, él cogió el sándwich en silencio y le dio un mordisco. Ese fue el comienzo. Su amistad echó raíces bajo tierra, silenciosa, firme e invisible para la mayoría. Mientras los padres de Liam trabajaban largas jornadas o viajaban por negocios, el hogar de Emma se convirtió en su segundo refugio. Su madre preparaba porciones extras para la cena sin pedir permiso, y su padre le enseñó a Liam a lanzar una pelota de béisbol. Pasaban los veranos atrapando luciérnagas, construyendo fuertes y susurrando secretos bajo las estrellas. Pero cuando Liam cumplió 12 años, todo cambió. La empresa de su padre fue adquirida, y de repente los Harper se convirtieron en una de las familias más ricas del estado. Lo sacaron de la escuela pública y lo enviaron a una academia privada de élite a pocas horas de distancia, de esas donde los estudiantes vestían blazers y aprendían latín. Todos asumieron que ese sería el fin de su vínculo. No lo era. Todavía la llamaba todos los domingos por la noche. Todavía le escribía cartas cuando se sentía perdido. Seguía apareciendo sin avisar durante los fines de semana largos, sentado en su cocina con la misma hambre en la mirada, solo que ahora por algo más profundo que la comida. Cuando cumplió 17, la tragedia lo golpeó. Un jet privado. Fallo de motor. Ambos padres se fueron. Emma se enteró durante una asamblea escolar cuando alguien le pasó una nota con solo 3 palabras: enciende la televisión. Lo hizo, y luego corrió por toda la ciudad hasta el hospital, donde Liam permaneció sentado en silencio, pálido, con la ropa arrugada, mirando al suelo como un niño recién borrado. No dijo nada, solo lo abrazó. No hablaron durante horas. Desde ese día,
dejaron de ser solo amigos de la infancia. Se convirtieron en el sustento el uno del otro durante la soledad de él en Stanford, durante las dificultades de ella con las solicitudes de becas, durante cada fiesta que él pasaba en su casa en lugar de la suya. Se apoyaron mutuamente. Emma era la calma en su caos, y Liam era el fuego que la impedía volverse demasiado cautelosa, demasiado temerosa. Cuando decidió quedarse en Spring Valley y dar clases, él la apoyó. Cuando fundó su primera empresa tecnológica, ella fue la primera persona a la que llamó para celebrar, incluso antes que los inversores. Sus vidas transcurrían en direcciones opuestas, entre calles rápidas y luces de ciudad, la de ella entre pizarras y noches tranquilas, pero su conexión seguía siendo un zumbido constante a pesar de todo. Incluso sus amigos lo cuestionaban. «¿Seguro que no pasa nada entre ustedes dos?», preguntaban. Ella sonreía y decía, «Es solo Liam». Pero lo que nunca decía en voz alta, lo que apenas se admitía a sí misma, era que a veces se lo preguntaba, no porque él se pasara de la raya, no porque la tratara como algo que no fuera sagrado, sino porque había momentos no mencionados, la forma en que la miraba cuando reía, como recordaba los detalles más pequeños, como su libro favorito, o cuánto odiaba el café, a menos que tuviera canela, como su voz se suavizaba al decir su nombre. Aún así, la vida los había mantenido donde estaban. Dos mejores amigos recorriendo caminos paralelos, sin confesiones, sin expectativas. Hasta ahora. Hasta aquella noche en el ático, cuando Liam la miró a los ojos y le pidió algo que ella nunca pensó que le pediría, un hijo con ella. Era imposible fingir que todo seguía igual después de eso. El aire entre ellos se sentía diferente, cargado, frágil e increíblemente tierno. Recordó al niño de 10 años en el banco, al adolescente destrozado por el dolor, al hombre que ahora se erigía como uno de los nombres más influyentes del país y que aún solo recurría a una persona cuando necesitaba algo real. ¿Ella? ¿Qué significaba eso? ¿Qué decía de ellos? A la mañana siguiente, Emma estaba en su aula, observando a sus alumnos colorear en silencio, con sus manitas firmes e inocentes. Contuvo las lágrimas inesperadas. ¿Era posible que una amistad tan profunda, tan verdadera, siempre hubiera estado destinada a convertirse en algo más? ¿O solo veía lo que quería ver ahora que todo había cambiado? Afuera, el viento rozaba las ventanas, susurrando posibilidades. Emma no había dormido bien. Las noches en Springdale se habían vuelto más frías, y sin embargo, no era el frío lo que la mantenía despierta. Era el eco de la voz de William, esa petición, esa oferta imposible e irreversible. «Quiero tener un hijo contigo». Las palabras se repetían una y otra vez, incluso en el silencio. Se sentó en el columpio del porche de la casa de su infancia, envuelta en una gruesa manta gris, contemplando la niebla matutina que se alzaba sobre el jardín delantero. Su madre solía sentarse allí mismo, tejiendo por las tardes, tomando té dulce. Ahora la casa era suya, legada tras la jubilación de sus padres en Florida, pero la quietud del lugar se sentía más pesada últimamente. Liam siempre había formado parte de su ritmo interior, un hilo que se tejía silenciosamente a lo largo de cada etapa de su vida. Pero ahora, ese hilo tiraba de algo más profundo, algo que no se había atrevido a reconocer hasta ahora. Ella también quería un hijo, esa verdad la golpeó más fuerte de lo que esperaba. No era solo una reacción a su propuesta, la había vivido por años. Lo sentía cada vez que veía a uno de sus alumnos abrazar a su madre a la hora de recogerlos, cada vez que sostenía la mano de un niño entre lágrimas o veía un dibujo con monigotes etiquetados como mamá y yo. Anhelaba ser madre, con fervor. Pero no así, ¿verdad? Excepto que cuando intentó imaginarse que era, no le encontró nada malo. Liam no era un desconocido. No estaba pidiendo algo descuidado ni transaccional. Le preguntaba precisamente a ella porque confiaba en su corazón más que en el de nadie. Todavía recordaba la primera vez que mencionó que quería tener hijos. Fue hacía 4 años, durante una inusual visita invernal, mientras paseaban por el bosque detrás de su casa. Copos de nieve se le pegaban a las puntas de las pestañas, y miró al cielo y dijo, casi con nostalgia, a veces me pregunto si alguna vez tendré algo real, como una familia. En ese momento, ella se rió suavemente, quitándole la nieve del abrigo. Podrías tener lo que quieras, Liam. No es el auténtico, respondió. Eso no se puede comprar. Y ahí estaban, ante la posibilidad de crear ese auténtico material juntos. Se confesó con su mentora,
la señora Evelyn, la mujer que había sido maestra de Emma en tercer grado y que luego se convirtió en una figura clave en su vida. Se sentaron juntas en un banco de madera cerca de la plaza del pueblo, rodeadas del susurro de los árboles y el canto de los pájaros. La señora Evelyn, ahora jubilada y de cabello canoso, escuchó en silencio mientras Emma se abría a sus anchas. «Tengo miedo», admitió Emma. «¿Y si esto arruina todo entre nosotras?» La señora Evelyn le tomó la mano, su tacto era cálido y firme. «El amor tiene muchas formas, cariño. Algunos empiezan con romance, otros con confianza. Lo que tienen es raro. Si ambos afrontan esto con el corazón abierto, puede que no arruine nada. Podría revelar algo hermoso». Esas palabras se quedaron grabadas en su memoria. Una semana después de la propuesta de matrimonio de Liam, se encontró de nuevo al borde de la terraza de su ático, con la ciudad latiendo bajo ellos como un organismo vivo. El aire olía ligeramente a lluvia y cedro, y tenía las palmas de las manos húmedas por los nervios. Liam caminó hacia ella, descalzo, con 2 tazas de café en la mano. «No quería apresurarte», dijo con dulzura, ofreciéndole la taza. Ella lo tomó, sus ojos se encontraron con los de él. «He estado pensando», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, «en todo, en nosotros». Él asintió. Silencio. «Quiero hacerlo», dijo finalmente, «pero lo hacemos juntos, como amigos, como iguales. Esto tiene que surgir de la honestidad, no de la obligación». Un suspiro escapó de su pecho, alivio, gratitud, tal vez incluso asombro. «Juntos», repitió, acercándose. «Siempre». Decidieron proceder con la inseminación artificial, coincidiendo ambos en que era la mejor manera de mantener un proceso respetuoso e intencional, sin límites ambiguos ni presiones. Liam insistió en hacerse cargo de todos los gastos. Se programaron citas, se consultó a los médicos y se explicaron los procedimientos. Él estuvo presente en cada paso, acompañándola a la clínica, tomándola de la mano durante las consultas, pidiendo su comida tailandesa favorita después de un largo día. Su presencia era reconfortante, constante, pero nunca invasiva. A cambio, Emma lo dejó entrar en su mundo más que nunca. Le mostró su álbum de recortes, fotos de sus alumnos, notas manuscritas de padres agradecidos, su propio diario de infancia lleno de sueños y garabatos. «Siempre pensé que me enamoraría primero», le dijo una noche, sentados en su sofá, con el horizonte de la ciudad parpadeando tras ellos. Liam la miró con expresión indescifrable. «Tal vez aún lo hagas», sonrió ella, restándole importancia a sus palabras. Y, sin embargo, en los momentos de tranquilidad, algo más profundo despertaba una intimidad que no tenía nada que ver con el contacto físico, sino con la presencia, la confianza, la comprensión profunda. En la clínica, la enfermera los saludó como el señor y la señora Harper por error. Emma se sonrojó de vergüenza. Pero Liam solo sonrió y dijo en voz baja, «Eso suena bien». No era coqueteo. No era broma. Era la verdad tras sus ojos lo que la atormentaba. En la sala de espera, le frotó la mano con suaves movimientos circulares. Cuando salió del procedimiento, aún somnolienta por la medicación, la envolvió en su chaqueta y la llevó al coche como si no pesara nada. Esa noche, mientras yacía acurrucada en la cama de invitados de su apartamento, sintió un dolor que no podía temer, ni dudar, sino algo nuevo, algo que comenzaba, y aunque habían trazado un plan minucioso, habían trazado los límites con claridad, ahora había una dulzura en cada mirada, cada silencio, cada risa compartida. Esto no era solo una decisión. Fue el comienzo de algo que ningún contrato podría definir. La lluvia empezó suavemente esa tarde, rozando las ventanas del aula de Emma como si el cielo mismo susurrara secretos. Sus alumnos acababan de irse de fin de semana, y ella estaba sentada sola en su escritorio, acariciando con los dedos el borde de su taza de café, ahora fría. El reloj sonaba cada vez más fuerte en el silencio, y sus pensamientos se arremolinaban aún más. Había pasado una semana desde que le había dicho que sí a Liam, desde que había accedido a intentarlo, pero la realidad pesaba sobre él. Firmar los formularios médicos, programar la primera cita, ver cómo la expresión de Liam pasaba de la esperanza a la vacilación y viceversa, cada detalle lo hacía más real. Sabía que no se había apresurado en tomar la decisión. Se había tomado días dedicados a escribir en su diario, a orar y a pasear por el cementerio donde descansaban sus abuelos.
Necesitaba sentir su presencia de alguna manera. Necesitaba creer que comprenderían este extraño pero sagrado camino que estaba a punto de recorrer. Y necesitaba guía, por eso se encontró de nuevo en la puerta de la señora Ibad Early Donation. Evelyn, con una cesta de rollos de canela como excusa para la visita, la mujer mayor la recibió con su sonrisa característica, apagada pero aún llena de calidez. Su casa olía a pino y a libros viejos, un lugar donde el tiempo se ralentizaba y a menudo aparecía la claridad. Se sentaron junto al fuego, con el té en la mano, y durante un rato no dijeron nada. «Tengo miedo», susurró Emma finalmente, con la mirada fija en el destello de la llama, no solo del proceso, sino de lo que esto podría cambiar entre Liam y yo. La señora Evelyn bebió su té, asintiendo lentamente. «El cambio es inevitable, hija. Pero no todo cambio es pérdida. A veces es una revelación». Emma levantó la vista. «Siempre has creído que el amor tiene una sola forma», continuó la mujer mayor, «pero ¿y si es más grande? ¿Y si empieza con la confianza y se convierte en algo que ninguna de las dos esperaba?» A Emma se le hizo un nudo en la garganta. «¿Y si arruinamos lo que ya tenemos?» La señora Evelyn se inclinó hacia adelante, apoyando su mano sobre la de Emma. «¿Y si no lo haces? ¿Y si lo que ya tienes es la base de algo más sagrado de lo que jamás has conocido?» Había algo en esa palabra, sagrado, que le resonó en las costillas a Emma. No era un cuento de hadas, no era un riesgo imprudente. Fue algo intencional, con los pies en la tierra, honesto. Esa noche, Emma regresó a casa y le escribió una carta a Liam. No le envió un mensaje ni lo llamó. Escribía como solía hacerlo cuando eran adolescentes y él estaba en un internado. Cuando cada palabra salía de lo más profundo de su corazón, escribió: «Esta no es una decisión que haya tomado a la ligera. No se trata de obligación, ni de lástima, ni de un repentino momento de nostalgia. Se trata de creer en ti, en nosotros, en el tipo de amor que no es ostentoso ni estridente, sino firme y valiente. Tengo miedo. Pero también sé que esto podría ser algo hermoso, no porque sea tradicional, sino porque es verdadero». A la mañana siguiente, metió la carta en un sobrecolor crema y condujo hasta la ciudad. Liam no la esperaba. Abrió la puerta con sudadera y calcetines, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «Escribí algo», dijo ella simplemente, entregándole el sobre. Él lo leyó en silencio mientras ella permanecía de pie al otro lado de la habitación, fingiendo interés en el horizonte. Cuando levantó la vista, tenía los ojos húmedos. «No merezco esto», dijo él en voz baja. «Sí lo merezco», respondió ella. «No porque seas perfecto, sino porque eres real, y porque me lo pediste con una honestidad que requiere más valentía de la que la mayoría de la gente demuestra». Liam dio un paso hacia ella, luego otro, y cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tomarle la mano, no lo hizo. «En cambio», preguntó, «¿estás segura?» Ella asintió lentamente. «Hagámoslo juntos». Regresaron a la clínica esa semana. Todo estaba arreglado. Los documentos estaban firmados. Los exámenes médicos se completaron. Los procedimientos se planificaron con precisión. Aún así, a pesar de la ciencia, el proceso se sintió extrañamente espiritual, como si estuvieran entrando en algo antiguo y primigenio para las almas que eligen crear vida en pareja, no en romance, todavía no. Liam nunca faltaba a una cita. Le traía calcetines calentitos cuando tenía frío, leía revistas divertidas en la sala de espera solo para hacerla reír, la llamaba todas las noches solo para ver cómo se sentía, y aunque los límites eran claros, Emma sintió que algo cambiaba. Se sorprendió mirándolo un rato más, deteniéndose en silencio, preguntándose en silencio si este viaje cambiaría no solo su vida, sino también su corazón. Luego vino el procedimiento. Inseminación artificial, clínica, sencilla y extrañamente surrealista. Ella yacía en la mesa de exploración, con luces esterilizadas sobre ella. Y aún así, Liam era lo único en lo que ella se concentraba, su mano en la suya. Su respiración constante. Su presencia. Cuando terminó, la ayudó a incorporarse con cuidado. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió. Pero sus ojos brillaron. No esperaba que fuera tan íntimo. «Yo tampoco», susurró.
Esa noche, de vuelta en Springdale, se acurrucó bajo la colcha de su abuela y se quedó mirando el techo durante horas. Una docena de interrogantes danzaban en su mente. Pero por debajo de todos ellos se oía un zumbido más profundo. Algo ya ha cambiado. El día del primer intento comenzó con una esperanza silenciosa, de esas que no gritan ni bailan, simplemente respiran. Emma se despertó temprano, la mañana aún estaba cargada de niebla, y se vistió con cuidado con colores suaves y neutros. Un suéter beige, vaqueros descoloridos, zapatos planos sencillos, sin maquillaje. No quería convertir este momento en una actuación. Quería que fuera sagrado. Liam la recogió en una camioneta negra y salió a abrirle la puerta como siempre, sin fanfarrias, solo por instinto. Llevaba una camisa blanca y pantalones grises, remangados, con el pelo aún ligeramente húmedo. Parecía tranquilo y sereno, pero sus dedos tamborilearon contra el volante durante todo el trayecto, delatando la tensión que sentía. En la clínica, todo transcurría demasiado rápido, enfermeras con uniformes pálidos, lámparas estériles, instrucciones murmuradas, formularios de consentimiento, presión arterial, temperatura, espera. Cuando finalmente la llamaron, Liam se levantó con ella, pero ella negó con la cabeza suavemente. «Estaré bien», susurró. «Espera aquí». Él no discutió, solo le tocó la mano brevemente, y eso fue suficiente. Dentro, permaneció inmóvil, con la mirada fija en las placas del techo, mientras el médico le explicaba el proceso con voz tranquila y experta. Los instrumentos fríos, la presión, el silencioso zumbido de la maquinaria. Esperaba que se sintiera más profundo, pero lo sintió extrañamente mecánico. Cuando terminó, la enfermera la ayudó a incorporarse. «Lo hiciste muy bien», le dijo amablemente. Pero Emma no se sentía muy bien. Se sentía insegura, como si algo se le hubiera escapado de las manos antes de que pudiera sujetarlo. Liam se puso de pie en cuanto la vio, con la preocupación grabada en cada línea de su rostro. «¿Cómo estuvo?» «Bien», dijo ella, intentando sonreír. «Qué raro». Regresaron en silencio y asombro, un silencio incómodo, pero reflexivo, de esos que transmiten demasiados sentimientos y pocas palabras. De vuelta en el ático de Liam, intentó insistir en volver a casa, pero la lluvia había empezado, fuertes e implacables cortinas azotaban las ventanas, convirtiendo la ciudad en una mancha gris y plateada. «Quédate», dijo. «Una noche. Haré té. Veremos algo estúpido». Así que se quedó. Se puso la camiseta enorme que él le ofreció, suave, desgastada, con un ligero olor a cedro y menta, y se acurrucó en el enorme sofá, con las rodillas pegadas al pecho. Liam le trajo una bandeja. Té con miel, tostadas con azúcar y canela, comida reconfortante. Pusieron una película, pero ninguno de los dos prestó atención. A mitad de la lectura, sintió que las lágrimas empezaban a agolparse en su garganta. Intentó ocultarlas. Liam lo notó de todos modos. «Oye», dijo en voz baja, pausando la película. «Háblame». «No sé qué me pasa», dijo ella, secándose la cara. «Sé que es pronto. Sé que tenemos que esperar, pero siento que debería sentir algo diferente ya, y no lo siento. Simplemente me siento vacío». Se inclinó hacia ella, en voz baja. «No estás vacía. Eres una de las personas más generosas que conozco». Ella lo miró con ojos brillantes. «¿Y si no funciona? ¿Y si nunca lo logramos?» «Entonces lo intentamos de nuevo», dijo, y otra vez. «Estoy en esto contigo, ¿recuerdas?» Lo miró fijamente un buen rato. «¿Por qué yo, Liam? ¿Por qué no otra persona?» Dudó un momento y luego respondió en un susurro, «Porque nadie más me hacía sentir como en casa». La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez estaba cargado, eléctrico. Liam se levantó y se acercó a la ventana, observando la lluvia golpear el cristal. «¿Quieres saber algo?», dijo sin darse la vuelta. «Cuando tenía 12 años, soñaba con escaparme, hacer la maleta y desaparecer. Pero cada vez que lo imaginaba, siempre imaginaba a una persona notando mi ausencia. Tú». Se incorporó, con el corazón latiéndole con fuerza. «Ahora creo que siempre lo supe», continuó, «que si había una persona en el mundo con la que pudiera construir algo real, esa eras tú».
Emma se levantó del sofá y se acercó a él despacio, con cuidado, sus pies descalzos en silencio sobre el suelo de madera. Cuando llegó a su lado, no dijo ni una palabra. Simplemente se quedó de pie a su lado, hombro con hombro, observando la tormenta. Él no la tocó, no le tomó la mano, pero su presencia junto a ella se sentía como una fuerza de gravedad, como algo que la atraía hacia sí. Más tarde esa noche, mientras la tormenta amainaba y las luces de la ciudad parpadeaban como velas, Liam sacó un viejo álbum de fotos, uno que ella había olvidado que existía, fotos de la infancia. Los dos en bicicleta, disfraces de Halloween, una foto borrosa de ellos riendo en un campo, enredados en hojas. Guardé esto, dijo, porque hay días que necesito recordar de dónde vengo y por quién hago todo esto. Pasó una página, y allí estaba, una nota que le había escrito a los 13 años, doblada y pegada al álbum. Siempre tendrás a alguien de tu lado. Las lágrimas volvieron a brotar, más suaves esta vez, sanando. Esa noche, él preparó la cama de invitados, colocando una bolsita de lavanda sobre la almohada, como solía hacer su madre. Apagó las luces y se quedó en la puerta, observándola mientras se acomodaba. Buenas noches, Emma, dijo con dulzura. Buenas noches, Liam. Pero mucho después de que se apagaran las luces, ninguno de los dos durmió, porque algo había cambiado. No de forma dramática ni escandalosa, pero en los espacios de silencio entre el dolor y el consuelo, entre la decepción y la fe, algo tácito había empezado a florecer. Era finales de octubre cuando regresaron a la clínica. Las hojas se habían tornado naranja quemadas por el fuego, carmesí, doradas. El aire en Manhattan había adquirido esa frescura que hacía que la gente respirara más hondo y caminara más despacio. Esta vez, todo se sentía diferente. No hablaron mucho de camino a la cita, pero el silencio no era pesado. Era cómodo, familiar, como una canción suave de fondo, algo conocido, algo de confianza. La mano de Liam descansaba sobre la consola central, entre ellos, y el meñique de Emma rozaba el suyo. No se apartó. En la clínica, la enfermera los recibió con cariño. Me alegro de verlos de nuevo, señor y señora Harper. Ninguno de los dos la corrigió. El procedimiento en sí fue más rápido que el primero, casi rutinario, pero algo flotaba en el aire entre ellos. Liam le tomó la mano, rozando el pulgar con el suyo. Sus ojos no se apartaban de su rostro. Ni un segundo. Después, al salir, un aguacero repentino los pilló desprevenidos. La lluvia azotaba la acera, empapándolos antes de que pudieran llegar al coche. Corrieron. Riendo. Resbalando. Sin aliento. Para cuando llegaron al estacionamiento, Emma tenía el pelo pegado a la cara y la camisa blanca de Liam se le pegaba al pecho. La miró entonces, riendo entre dientes. Pareces un ángel empapado. Puso los ojos en blanco, intentando escurrirse el agua de las mangas. Y pareces un director ejecutivo mojado que tiene un día muy raro. Regresaron a su casa. Ninguno sugirió nada más. Ya era natural. Este ritmo entre ellos. En el ático, Liam le dio una toalla y una sudadera. Puedes ducharte en la habitación de invitados. Hizo una pausa. ¿Te importaría si uso el tuyo? La presión del agua es mejor. Dudó solo un momento. Por supuesto. El agua caliente fue un regalo. Mientras el vapor la envolvía, se permitió exhalar profundamente por primera vez ese día. Pensó en la dulce sonrisa de la enfermera, en la mano de Liam en la suya, en cómo su risa la hacía sentir como en casa. Cuando salió, con su sudadera y nada más, lo encontró en la cocina, sirviendo 2 copas de vino tinto. Se giró al verla y se quedó paralizado. No era solo su aspecto. La sudadera con capucha cayéndole de un hombro y el cabello húmedo cayéndole por la espalda. Era su mirada, como si por fin se le hubieran caído las paredes, como si ya no tuviera miedo. Él le entregó el vaso, pero sus dedos se detuvieron sobre los de ella un segundo más de lo debido. Ella tomó un sorbo. «Qué rico», dijo, con voz más suave. «Qué rico», murmuró. Sin apartar la mirada de la suya. Las palabras se fundieron en su interior como una chispa. Pasó un instante, y luego otro. Y entonces algo cambió. Liam se acercó, lento, vacilante, observando su reacción como un hombre en Tierra Santa.
Emma no se movió, ni parpadeó. Ella simplemente esperó. Él levantó la mano hacia su rostro, apartándole un mechón de cabello de la mejilla. Sus dedos eran cálidos y firmes. Dime que pare, susurró. Ella no lo hizo. En cambio, se inclinó ligeramente, y eso fue suficiente. El beso fue lento al principio, exploratorio, pero pronto se profundizó. Años de silencio y sentimientos reprimidos se desataron en un instante de verdad sin aliento. Sus manos le ahuecaron el rostro, las de ella aferraron la parte delantera de su sudadera. Ella temblaba, pero no de miedo. Él se apartó lo suficiente para apoyar su frente contra la de ella. ¿Estás segura? Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Quiero esto. ¿Contigo? Liam la levantó con suavidad, como si fuera frágil, y la llevó a su habitación. Cada paso lleno de una urgencia reverencial, sin prisa, solo devoción. Esa noche, hicieron el amor por primera vez. No era solo algo físico, era suave, sagrado, pausado, la clase de intimidad que derriba todas las defensas. Liam era gentil, paciente, atento a cada respiración, cada jadeo, cada pausa. Y para Emma, cuyo cuerpo nunca había conocido esta cercanía, fue abrumador de la manera más hermosa. Se sentía segura, vista, querida. Se movían juntos como si sus cuerpos siempre hubieran estado destinados a encontrarse. Cada beso, cada caricia, era como un recuerdo que habían llevado consigo sin saberlo. Y cuando terminó, cuando yacían enredados el uno en el otro bajo el suave resplandor de las luces de la ciudad, Emma apretó la cara contra su pecho y susurró, nada de esto parece un error. Liam la besó en la frente. Porque no lo es, no dijeron la palabra, amor, todavía no, pero permaneció allí, sin pronunciarla, en la forma en que su mano encontró la de ella bajo la manta, en la forma en que su corazón latió con calma por primera vez en semanas, en el silencio que siguió, no vacío, sino pleno, un silencio que lo decía todo. Afuera, la tormenta había pasado. Pero adentro, algo mucho más poderoso había comenzado. Emma estaba sentada sola en el baño de su casa en Springdale, el silencio era más fuerte que nunca. La prueba yacía boca abajo en el lavabo, con las manos temblorosas en el regazo. El aire estaba cargado de anticipación, miedo y algo más, algo cálido, sagrado y aterrador a la vez. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche, desde el beso que perduró en su piel, desde la noche que lo cambió todo. No le había dicho a Liam que se le había retrasado la regla. No quería decirlo hasta estar segura, hasta que pudiera afrontar la posibilidad. Últimamente sentía el cuerpo diferente, sensible, casi como si vibrara con una frecuencia que no podía explicar, pero que su corazón no le permitía creer. Aún no. Ya estaba a 1 minuto de saberlo. El cronómetro sonó. Extendió la mano para tomar la prueba, respirando superficialmente, 2 líneas. Positivo. Emma dejó escapar un suspiro ahogado mientras se llevaba la otra mano a la boca. Las lágrimas brotaron al instante, no de pánico, sino de algo mucho más profundo. Alivio, asombro, alegría, tan grande que le partió las costillas. Estaba embarazada no por un plan estéril, ni por un segundo intento médico, sino por amor, por él, por aquella noche en que cruzaron la línea entre lo planeado y lo predestinado. Se sentó en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como si quisiera correr hasta Manhattan para encontrarse con él. Liam, el hombre que siempre había sido su refugio, su ancla, y ahora el padre de su hijo. Pero junto con la alegría llegó el miedo. ¿Y si esto lo cambiaba todo de nuevo? ¿Y si lo complicaba todo, no lo facilitaba? ¿Y si él creía que complicaba su acuerdo? O peor aún, ¿y si creía que era un error? Esperó hasta la noche, paseándose durante horas. El viento otoñal golpeaba suavemente sus ventanas, como si la impulsara a seguir adelante. Finalmente, cogió su abrigo, envolvió el examen en una bolsita de terciopelo que su abuela le había regalado una vez y condujo durante la noche. Cuando Liam abrió la puerta de su ático, su rostro se iluminó de sorpresa y preocupación. «Emma, ¿qué pasa?» No dijo nada. Entró, le entregó la bolsa con manos temblorosas y esperó. La abrió lentamente, sus ojos escudriñando el objeto dentro, y luego se congelaron. Levantó la vista. «¿Es esto?» Ella asintió,
con los labios apretados, temerosa de hablar. Mil emociones recorrieron su rostro en segundos. Sorpresa, incredulidad, y luego algo brillante, una alegría inconfundible. Cruzó la habitación en 2 zancadas y la abrazó, tan fuerte que apenas podía respirar. Pero ella no quería respirar. Solo quería quedarse allí, en ese instante. ¿Estás embarazada?, preguntó con la voz entrecortada. Sí, susurró. Naturalmente. Simplemente sucedió. Liam retrocedió, ahuecándole el rostro entre las manos, con la mirada clavada en ella con una ternura que la dejó sin aliento. Esto no es solo un milagro. Es nuestro. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No pensaba decírtelo así, dijo. Tenía miedo. No sabía cómo te sentirías. Ni siquiera sabía cómo me sentía al principio. ¿Cómo te sientes ahora? Tragó saliva con dificultad. Esperanzado. Agradecido. Muerto de miedo. Pero sobre todo, plena. Los ojos de Liam brillaron al tomar sus manos. Yo también necesito decirte algo. Ella parpadeó. ¿Qué? Él hizo una pausa, respiró hondo y luego, en voz baja y clara, pronunció las palabras que ella nunca esperó oír tan pronto. Estoy enamorado de ti, Emma. Se quedó sin aliento. Creo que lo he sido durante años, continuó, pero no lo supe hasta esa noche. Hasta que vi cómo me mirabas cuando bajaste tus muros. Hasta que te abracé y me di cuenta de que no se trataba de un niño. Se trataba de ti. De nosotros. Ella negó con la cabeza suavemente, abrumada. No quería creerlo. Pensé que tal vez estaba perdida en el momento, pero Liam, yo también te quiero. Creo que siempre lo he hecho, incluso cuando era solo el chico en el banco. Su frente rozó la de ella, sus ojos se cerraron y, por un instante, el mundo desapareció. El silencio entre ellos no era vacío. Estaba lleno de promesas, de sueños, de comienzos. Más tarde esa noche, se sentaron acurrucados en el sofá, con la mano de él apoyada suavemente sobre su vientre. ¿Quieres saber algo loco?, susurró. ¿Qué? Ya amo a este bebé. Sonrió entre lágrimas. Yo también. Y te amo, añadió, más que a cualquier plan, más que a cualquier sueño. Eres el sueño. Emma no respondió de inmediato. Ella simplemente se inclinó hacia él, escuchando el latido constante de su corazón, sabiendo que era el mismo que siempre había resonado en el suyo. Habían comenzado con un acuerdo, pero ahora una vida crecía entre ellos, un nuevo capítulo, un nuevo latido y un amor que ningún contrato podría definir jamás. Las náuseas matutinas eran manejables, la fatiga previsible, pero nada había preparado a Emma para la silenciosa crueldad de los susurros a sus espaldas. Comenzó sutilmente, miradas en el supermercado que se prolongaban demasiado, padres que recogían los alimentos en la escuela que evitaban su mirada, una vecina que antes le traía pan de limón que ahora cruzaba la calle al verla llegar. Springdale era un pueblo pequeño, y los pueblos pequeños, a pesar de todo su encanto, llevaban algo afilado bajo la superficie. Un juicio disfrazado de preocupación. La noticia se había difundido más rápido de lo que Emma jamás imaginó. No fue difícil reconstruirlo. Un día, era una maestra de 2º grado muy reservada. Al siguiente, estaba embarazada y la vieron bajar de una camioneta negra con Liam Harper, el multimillonario que entraba y salía del pueblo como una sombra. El pueblo hizo lo que siempre hacía con las historias, no las entendía, llenaba los espacios en blanco. Probablemente lo planeó. Es demasiado rico para que lo engañen. Ella debió haberlo engañado. Siempre pareció una buena chica. Supongo que nos equivocamos. Emma intentó ignorarlo, intentó concentrarse en sus alumnos, en la pequeña vida que crecía en su interior. Pero las palabras tienen la capacidad de encontrar grietas. Y cuando una madre, presente en la reunión del consejo escolar, preguntó, en voz suficientemente alta para que todos la oyeran, si era apropiado que una maestra en su situación siguiera trabajando con niños, el silencio que siguió fue ensordecedor. Esa noche, recibió un correo electrónico del director de la escuela solicitando una reunión privada. Al entrar en la oficina a la mañana siguiente, la expresión del director era indescifrable. Hemos recibido llamadas de padres preocupados, dijo con dulzura,
Están cuestionando tu postura. Emma se sentó rígida. ¿Por qué estoy embarazada? El director dudó. Por cómo se presenta la situación. Siempre te han respetado aquí, Emma. Pero esto ha provocado una reacción. Emma apretó los puños en su regazo. ¿Y qué sugieres? Una baja temporal. Solo hasta que todo se calmó. Las palabras la impactaron más fuerte de lo esperado. No porque no se hubiera preparado para ellas, sino porque en ese momento, sintió que todo por lo que había trabajado era como un libro, leído a niños dormidos. Cada lágrima se secó. Cada lección preparada con amor fue borrada por una sola suposición. Ella asintió, demasiado aturdida para protestar. De regreso a su coche, el mundo se sentía más sombrío. Las hojas doradas parecían caer con más fuerza. Le temblaban las manos al aferrarse al volante, no por miedo, sino por algo más antiguo. ¡Qué vergüenza! Más tarde ese día, estaba sentada en los escalones de su porche, con las rodillas pegadas al pecho, mirando al vacío. Cuando alguien se acercó lentamente, arrodillándose a su lado, ¿qué pasó? Le entregó la carta de la escuela. Lo leyó en silencio y luego levantó la vista, con la mandíbula apretada y la mirada sombría. Voy a arreglar esto. No, dijo ella rápidamente. Por favor, no lo empeores. ¿Empeorarlo? Alzó la voz. Te están empujando porque llevas a nuestro hijo. Lo sé, pero si llegas como un multimillonario con una misión, solo dirán que te usé para llamar la atención. Pensarán que no puedo valerme por mí mismo. Liam hizo una pausa y se sentó a su lado. No tienes que valerte sola, Emma. Me tienes a mí. Se le quebró la voz. Pero no nos ven. Ven a un hombre con poder y a una chica con suerte. Él se volvió hacia ella por completo. ¿Crees que es eso? Negó con la cabeza. No, pero tengo que demostrarlo, no con comunicados de prensa ni abogados, sino con tiempo y con gracia. Liam le tomó la mano. Odio verte sufrir. Lo sé, susurró con los ojos llenos de lágrimas, pero ya he pasado por el dolor. Lo que no he pasado es ser amada en voz alta. La miró un buen rato y luego dijo, hagámoslo. Amémonos en voz alta, aunque nos miren, aunque nos juzguen. Te llevaré de la mano en cada habitación. Les mostraré lo que esto realmente es. Ella asintió. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque el amor era más fuerte. El domingo siguiente, entraron juntos a su iglesia. Los susurros fueron instantáneos. Pero Liam la tomó de la mano todo el tiempo. Cuando el pastor preguntó si alguien tenía un testimonio, Liam se puso de pie. No pronunció ningún discurso. Simplemente dijo, he aprendido que las cosas más importantes de la vida no se construyen en las salas de juntas. Se construyen en silencio, con paciencia, con personas que aparecen una y otra vez. Así es el amor. Y lo encontré. Emma lloró en silencio todo el viaje a casa. Más tarde esa noche, acurrucada junto a él en el sofá, con la cabeza sobre su pecho, le susurró, ya no me importa lo que digan. No voy a encogerme solo porque no nos entiendan. La besó en la sien. Nunca debiste encogerte. Debiste brillar. Ella le puso la mano en el vientre, donde un suave aleteo bailó bajo la piel. Van a saber la verdad. Ella dijo, ¿qué verdad? Que el amor no se trata de apariencias. Se trata de quien se queda, quien te ve, quien te elige, incluso cuando es inconveniente. Liam sonrió. Entonces lo verán todo. Los titulares se desvanecieron rápidamente, como siempre. Los rumores dieron paso a nuevos chismes. Springdale, en general, siguió adelante. Quedaron algunas miradas. Algunos comentarios murmurados entre dientes. Pero, en general, la gente dejó de hablar. Y Liam y Emma siguieron viviendo. No se escondieron. No se defendieron. Simplemente se amaban abiertamente. Honestamente. Sin complejos. Cuando Emma regresó al aula semanas después, entró con la cabeza en alto y la barriga apenas comenzando a redondearse bajo un suéter rosa suave. Sus alumnos corrieron hacia ella,
con los brazos abiertos y los ojos brillantes de emoción. Hubo preguntas, por supuesto, la mayoría de boquitas que preguntaban si a la bebé le gustarían los dinosaurios o por qué lloraba con la imagen de un gato. Pero no había juicio en sus ojos. Solo asombro. Esa tarde, mientras estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, ayudando a un niño a escribir su nombre, sintió un ligero toque en el hombro. Era su colega. La señora Clara, una mujer conocida más por su disciplina que por su calidez, le ofreció una pequeña bolsa de papel. Dentro había un gorro de bebé suave, de punto amarillo pálido, cosido a mano. Pensé que podrías necesitarlo, dijo con torpeza. A Emma se le hizo un nudo en la garganta. Gracias. Señora Clara Nortead, no deje que la empequeñezcan, querida. Lo está haciendo muy bien. Fue una victoria silenciosa. Pero se sintió enorme. Al otro lado de la ciudad, Liam se enfrentaba a un escrutinio diferente. Los miembros de la junta directiva sorprendieron a todos cuando empezó a retrasar las reuniones para asistir a citas médicas. Los periodistas especularon cuando se le vio caminando de la mano con Emma por el parque. Algunos inversores incluso insinuaron, educadamente, que debería cuidar más su imagen. Liam ni se inmutó. Respondió a todas las preguntas con claridad. Es la mujer que amo. Estamos esperando un hijo. No es un escándalo. Es una bendición. Y cuando un entrevistador particularmente presumido le preguntó en directo por televisión si se arrepentía de dejar el trabajo en un momento tan crítico, Liam se limitó a sonreír. He creado empresas, dijo. Pero ahora estoy formando una familia, y créeme, eso es mucho más crucial. Internet explotó. De repente, la gente ya no murmuraba sobre Emma. La observaban, la admiraban y la apoyaban. Las opiniones, antes divididas, cambiaron. La maestra que se mantuvo firme, el multimillonario que priorizó el amor sobre los titulares, se convirtieron en una especie de revolución silenciosa. Pero nada de eso le importó a Emma. Lo que importaba era cómo Liam la miraba desde el otro lado de la encimera mientras ella se servía jugo de naranja por las mañanas. Lo que importaba era cómo le apretaba la mano contra el vientre y le susurraba historias a su hijo nonato. Lo que importaba era cómo, incluso los días que se sentía hinchada, de mal humor o asustada, él la hacía sentir la mujer más hermosa del mundo. Empezaron a planificar su vida como cuando el amor deja de ser una idea para convertirse en un hogar. Liam la sorprendió un fin de semana llevándola a Greenwood Estates, un barrio tranquilo y elegante a las afueras de la ciudad. Se detuvo frente a una casa color crema con persianas azules y un amplio porche. Es nuestro, dijo. Emma parpadeó. ¿Compraste una casa? Sonrió nervioso. Sé que no hablamos de eso. Solo quería que tuvieras un lugar que se sintiera como tuyo, como nuestro, un lugar tranquilo, un lugar donde pudiéramos criarlo. Él sonrió. El análisis de sangre dio positivo. Es un niño. Se le saltaron las lágrimas. No quise tomar la decisión sin ti, añadió rápidamente. Si la odias, puedo venderla. Pero ella negó con la cabeza, con la mirada fija en la casa. Es perfecto. Caminaron juntos por las habitaciones vacías, de la mano. El eco de sus pasos parecía una promesa. En la futura habitación infantil. Emma estaba de pie junto a la ventana, con la cara bañada por la luz del sol. Deberíamos ponerle nombre, dijo en voz baja. Liam se acercó por detrás, rodeándola con los brazos y apoyando la barbilla en su hombro. ¿Qué tienes en mente? Ethan, dijo tras una pausa. Ethan Rivera Harper. Rivera era el apellido de soltera de mi madre. Liam cerró los ojos. Ethan Rivera Harper. Me encanta. Se quedaron en silencio, disfrutando del momento. Más tarde esa noche, de vuelta en el ático, Liam la tomó de la mano y la condujo a la azotea. La ciudad brillaba a su alrededor, una constelación de luz y vida. Cayó sobre una rodilla. Emma jadeó. Sé que empezamos esto con otra cosa, dijo. Como un plan. Como un acuerdo. Pero lo que hemos construido es amor. Es real, y no quiero esperar ni un día más para llamarte mío. Abrió la caja de terciopelo.
No te lo pregunto por el bebé. Te lo pregunto por ti. ¿Te casarías conmigo? Emma, con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurró, sí. 1000 veces sí. Le puso el anillo en el dedo, y cuando se levantó y la besó, no hubo periodistas, ni críticos, ni susurros. Solo dos corazones que se elegían una y otra vez, y un pequeño latido que se hacía más fuerte cada día. Mudarse a la nueva casa fue como entrar en un nuevo capítulo de sus vidas. Uno escrito con mañanas más tranquilas, risas más profundas y el apacible sonido de la pertenencia. Las paredes color crema aún estaban desnudas, los pisos de madera recién pulidos. Pero ya se sentía como en casa, no por los muebles ni la distribución. Sino porque estaban allí juntas. Emma estaba descalza en la cocina, doblando pijamas recién salidos de la secadora. El sol se filtraba por los altos ventanales, proyectando cálidas franjas sobre la encimera de madera. La casa olía ligeramente a canela, talco para bebés y nuevos comienzos. Liam apareció detrás de ella, con una caja etiquetada como libros de Ethan. Me acabo de dar cuenta, dijo, dejando la caja con cuidado, de que nuestro hijo crecerá con cuentos para dormir todas las noches. Y la mayoría de ellos los leerá la mujer que lee mejor que nadie que haya conocido. Ella se giró hacia él, sonriendo, solo si prometes hacer todas las voces tontas. Liam sonrió. Trato hecho. Habían pasado las últimas 2 semanas pintando la habitación de un azul suave con nubes en el techo. Fue idea de Liam, pero dejó que Emma eligiera la cuna, la alfombra y las cortinas. Lloró cuando llegó la mecedora, no porque fuera perfecta, sino porque ya se imaginaba abrazando a su hijo en ella, cantándole nanas. Todo empezaba a sentirse real, y rápido. Emma tenía poco más de 6 meses de embarazo, su vientre redondo y firme bajo los vestidos vaporosos. Había empezado a sentir las pataditas de Ethan, primero vibrantes, como burbujas que subían por el agua, luego más fuertes, más insistentes. Cada uno traía consigo una nueva oleada de asombro y emoción. Liam lo dejaba todo cada vez, solo para arrodillarse y poner la oreja contra su vientre. Saluda a papá, susurraba. Estaban construyendo algo duradero, no solo una casa, sino un ritmo, una forma de vida que honraba tanto su pasado como sus sueños. Emma seguía dando clases a tiempo parcial, pero ahora desde casa. Liam la sorprendió convirtiendo una de las habitaciones en un estudio luminoso y lleno de libros, con una pizarra vintage y un rincón de lectura. Para tu alma, dijo, y para las historias que escribirás algún día. Por las noches cocinaban juntos. Liam picaba verduras mientras Emma removía salsas, con sus pies descalzos bailando al ritmo del jazz de fondo. Hablaban de nombres de bebés, miedos de ser padres y si debían tener un perro. Tuvieron desacuerdos, por supuesto, sobre las cortinas y sobre el color del cochecito. Pero siempre terminaban con risas o un beso tierno en el pasillo. Una tarde, mientras revisaba cajas viejas en el garaje, Emma encontró una caja de zapatos descolorida atada con una cinta roja. Dentro había fotos, cientos de ellas, notas, dibujos, un talón de entrada de su primera noche de cine a los 13 años, una servilleta con la frase, Liam más Emma igual a problemas, escrita con tinta azul. Su corazón se llenó de alegría. ¿Guardaste todo esto?, preguntó, mostrándoselo después. Él asintió en silencio. Incluso cuando estaba construyendo imperios, esto era lo único que me parecía prueba de que realmente estaba viva. Unos días después, recibieron una llamada del médico con noticias que confirmaban lo que el análisis de sangre había insinuado. Semanas antes. Ethan estaba sano, con un ritmo cardíaco fuerte, un desarrollo perfecto y sin complicaciones. Lloraron abrazados esa noche, aliviados, abrumados, humildes. Luego llegó la noche de la cena en el jardín. Liam había preparado una mesa bajo las luces de colores que adornaban la cerca de su patio trasero. El cielo estaba teñido de naranja y lavanda. Emma llevaba un vestido blanco largo, con los rizos recogidos con pinzas, y las manos acunando instintivamente su vientre. Liam encendió velas y sirvió sidra espumosa en copas de cristal. Por la vida que estamos construyendo, dijo, alzando su copa. Ella la rozó con la suya. Por el chico que ya nos está enseñando lo que significa realmente el amor. Después de cenar, mientras bailaban descalzos bajo las estrellas, Emma apoyó la cabeza en su hombro y susurró, «Todavía no puedo creer que esta sea mi vida». Liam le besó el pelo. «¿Es nuestra vida?»,
Y apenas empezamos. Una semana después, decidieron hacerlo oficial. La boda fue íntima. Solo 20 invitados se reunieron en la pequeña iglesia blanca a la que Emma asistía desde pequeña. Su antiguo pastor ofició la ceremonia, con voz cálida y firme, mientras hablaba de amor, arraigado en la amistad, regado por la confianza y florecido en familia. Emma caminó descalza por el pasillo, con su vestido ondeando suavemente a su alrededor mientras sostenía un ramo de flores silvestres, y su vientre se mecía suavemente con cada paso. Liam no podía apartar la mirada de ella. Cuando llegó a su lado, le tomó la mano y le susurró: «Nunca te has visto tan eterna». Intercambiaron votos, escritos a mano, poéticos, vulnerables, y al terminar la ceremonia, su beso supo a luz de sol y certeza. En la tranquilidad de su primera noche como marido y mujer, Emma se acurrucó contra él, susurrando: «Empezamos con un acuerdo y, de alguna manera, terminamos aquí». Liam sonrió contra su piel. Quizás este fue el plan desde el principio. Simplemente no lo sabíamos. Afuera de su ventana, el viento soplaba suavemente entre los árboles, y dentro, una casa se erguía firme, lista, esperando la vida que estaban a punto de traer. Los días posteriores a la boda transcurrieron como una nube dorada. Mañanas tranquilas llenas de risas, cenas tranquilas a la luz de las velas y sueños susurrados bajo mantas cálidas. Emma brillaba no solo por el embarazo, sino por algo más profundo, una calma, una alegría que fluía tranquila y profunda, como un río bajo todo. Ya tenía 32 semanas de embarazo, la barriga llena y sus pasos más lentos. Liam insistió en ayudarla con todo. Le masajeaba los tobillos hinchados por la noche, leía todos los artículos que encontraba sobre el parto y guardaba una bolsa de emergencia en el armario del pasillo, por si acaso. Una mañana, sentados en el porche tomando descafeinado y viendo a las ardillas correr por el jardín, Emma se llevó la mano al vientre y sonrió. «Volvió a patear», dijo. Liam dejó caer su taza y corrió hacia ella, presionando suavemente su vientre con ambas manos. «Ethan, ya intentas romper muebles», susurró. Se rieron, y Emma apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos. Esos fueron los momentos en que se aferraron a los tranquilos, pero la vida tenía una forma de pasar más rápido de lo esperado. 2 semanas después, justo después de la medianoche, Emma despertó con un dolor agudo en la parte baja de la espalda. Al principio, pensó que era uno de los calambres habituales, pero cuando la segunda oleada golpeó con más fuerza y profundidad, Shai jadeó en voz alta. Liam se levantó en segundos. «¿Emma?» Se agarró al borde de la cabecera, respirando a través de ella. «Creo que es hora». La bolsa del hospital ya estaba junto a la puerta. Liam llamó al médico mientras la ayudaba a ponerse el vestido. Su voz era sorprendentemente tranquila, aunque sus ojos decían lo contrario. «Todo va a estar bien», repitió, besándola en la frente mientras conducían. «Hoy vamos a conocer a nuestro hijo». Las luces del hospital eran demasiado fuertes, el aire demasiado estéril. Emma odiaba los pitidos de las máquinas, como el tiempo se estiraba y luego se detenía de golpe. Pasaron las horas. Las contracciones se hicieron más frecuentes y fuertes. Sus dedos aplastaban la mano de Liam con cada oleada de dolor. En un momento, las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus mejillas. «No sé si podré con esto». Liam se arrodilló a su lado, con los ojos vidriosos. «Has hecho cosas más difíciles. Me has amado cuando no merecía amor. Has caminado por el fuego sin pestañear. Puedes hacerlo». Ella le creyó. En 347 a.m. Tras 17 agotadoras horas, un grito rompió el silencio estéril de la sala de partos. «Ethan». La enfermera lo colocó sobre su lombriz pectoral, arrugado, diminuto como un tronco, con sus pulmoncitos esforzándose al máximo para anunciarse al mundo. Emma sollozó, abrazándolo como si hubiera esperado este momento toda su vida. Liam se quedó paralizado un instante, con una mano sobre la boca, y luego dio un paso adelante, despacio, casi con reverencia. Su hijo. Su milagro. Emma lo miró. ¿Quieres abrazarlo? Liam asintió, sin palabras, y extendió la mano. Cuando el bebé se acomodó en sus brazos, Liam se derrumbó. Se sentó en un rincón de la habitación, cabizbajo, mientras las lágrimas caían a raudales. «Estás aquí», susurró.
¿De verdad estás aquí? Mecía Ethan con suavidad, su voz era un suave murmullo contra el oidocito del bebé. Más tarde, cuando el sol empezaba a salir y la ciudad cobraba vida afuera, Emma descansaba en su cama de hospital, exhausta pero radiante. Liam estaba sentado a su lado, con Ethan dormido en sus brazos, sus pequeños dedos enroscados alrededor del pulgar de su padre. No sabía que fuera posible, dijo Liam en voz baja. ¿Qué? ¿Amar así, de repente? Emma sonrió. ¿Ahora lo entiendes? La miró. ¿Entender qué? Que esta familia, el amor, la creación, no es algo que se planea. Es algo que se vive, latido a la vez. Se inclinó y la besó en la frente. Luego sus labios. Gracias, susurró, por decir que sí, por elegirme. No solo te elegí, dijo ella. Siempre te elegí, incluso antes de darme cuenta. Ethan se movió entre ellos, con un suave gemido escapando de sus labios. Emma lo acunó de nuevo, con el corazón tan lleno que le dolía. Y en esa habitación, llena de luz tenue y 3 latidos constantes, se convirtieron en algo inquebrantable, una familia. Habían pasado 6 meses desde el nacimiento de Ethan, y el mundo ya no parecía el mismo. Las tranquilas calles de Greenwood y Sats ahora se llenaban de risas de bebés, paseos matutinos en cochecito y canciones de cuna nocturnas tarareadas desde la ventana de la habitación del bebé. Su hogar ya no resonaba, respiraba, latía con vida, con rutina, con amor que se desplegaba en pequeños momentos sagrados. Emma había vuelto a dar clases a tiempo parcial, solo 2 mañanas a la semana. Y aunque extrañaba a sus alumnos, había encontrado algo igualmente poderoso en sus días con Ethan. Le leía mientras él dormía en su pecho, cantaba mientras doblaba la ropa, le susurraba historias del mundo mientras lo mecía para que se durmiera. Todo lo que antes aportaba a la clase ahora se integraba suavemente en el ritmo de su hogar. Liam, quien antes era un hombre siempre pegado a su teléfono, también había cambiado. Aprendió a cambiar pañales como un profesional, calentaba biberones con una mano mientras escribía correos electrónicos con la otra, y rara vez aceptaba una reunión que no pudiera esperar hasta la siesta de Ethan. Su momento de mayor orgullo no fue conseguir otra inversión, sino estar presente la primera vez que su hijo se acercó a él y le dijo, de. Algunas noches, mucho después de que Ethan se hubiera dormido, se sentaban en el porche trasero en silencio, tomados de la mano, respirando. No pensé que la vida pudiera ser tan tranquila, susurró Liam una vez, mirando las estrellas. Emma sonrió. No es tranquilidad. Está lleno. Y estaba lleno de bolsas de pañales y chupetes, lleno de interminables listas de tareas pendientes y ciclos de lavado olvidados, lleno de mensajes como ¿puedes comprar más fórmula? Y él simplemente volvió a sonreír. Pero debajo del cansancio, debajo de la novedad de ser padre, había algo inquebrantable. Paz. Su historia había comenzado con una propuesta de matrimonio, un acuerdo lógico y estéril entre 2 mejores amigos. Pero el amor tenía su propio tiempo. Crecía en las pausas, en las charlas nocturnas, en la mirada de Liam cuando desafinaba para Ethan, en la forma en que Emma le agarraba la mano en cada cita pediátrica, en la forma en que luchaban, perdonaban y se quedaban. El mundo aún tenía sus opiniones. Algunos aún cuestionaban su origen. Otros especularon en la prensa sensacionalista, llamándolo el cuento de hadas del multimillonario. Pero esas voces se fueron apagando. Porque su amor no necesitaba defensa, era visible en la forma en que se movían el uno alrededor del otro, instintivamente, con atención, en la forma en que su hijo se iluminaba cuando sus rostros aparecían sobre su cuna por la mañana. Se notaba en la forma en que se elegían cada día. Una tarde, mientras reorganizaba archivos viejos en la oficina, Emma encontró la carta que le había escrito a Liam antes de empezar todo. La que le había dado el día que aceptó la idea de tener un hijo con él. Se sentó y releyó sus propias palabras, sonriendo entre lágrimas. Ya no parecía el comienzo de algo transaccional. Parecía la primera página de la mayor historia de amor que pudiera imaginar. Más tarde, cuando se lo entregó a Liam, él lo leyó despacio, en silencio, luego lo dobló con cuidado y lo guardó dentro de un diario encuadernado en cuero lleno de hitos y fotos del bebé. ¿Alguna vez piensas, preguntó, qué habría pasado si hubieras dicho que no? Ella lo miró con el corazón henchido. Creo que siempre me lo habría preguntado, siempre habría sentido como si algo sagrado se me hubiera escapado de las manos. La abrazó, apoyando la barbilla en su cabeza.
¿Y ahora? Ahora lo sé, susurró. Todo lo que estaba destinado para mí ya me esperaba. Solo tenía que tener el valor de decir que sí. En la habitación de los niños, Ethan se movió, arrullándose suavemente en sueños, y en el silencio que siguió, Emma se dio cuenta de algo. Este amor que habían construido no estaba hecho de grandes declaraciones ni planes perfectos. Había sido forjada con paciencia, forjada en la amistad y sellada por el milagro más inesperado de todos. Una familia que no era la que se les había dado por nacimiento, sino la que habían elegido, la que habían creado juntos. Al final, no fue el plan lo que importó, ni el contrato, ni el momento, ni siquiera la promesa de una familia perfecta. Fue la elección, silenciosa, valiente e incondicional. Dos amigos, un hijo, un amor que no nació de la fantasía, sino de la verdad. Porque a veces el amor más grande no se encuentra en alguien nuevo. Ha estado a tu lado todo el tiempo, esperando a que lo vieras. ¿Y tú, tendrías el valor de decirle que sí a un amor que no se ajusta a las reglas, pero sí a tu alma?